De invertir. Un paso al frente los que han tomado decisiones tras la recomendación de un asesor financiero. Entonces, si tuvieran ese respaldo, ¿quién de ustedes haría algo ya para construir ese futuro financiero? Miren dónde están. Sin importar el punto de partida, a todos nos une la esperanza de querer construir ese futuro. Empecemos todos juntos, creemos un plan y sigámoslo hasta llegar a la meta. Bienvenidos a la saga Más allá del futuro, un espacio de reflexión sobre tu futuro, pero sobre todo de herramientas prácticas y en tu lenguaje para que pases de sueños a planes y de ahí a metas realizadas. Aprende en estos 3 capítulos todo lo necesario para crear tu propio plan de ahorro, comenzando desde la definición de objetivos, construyendo un plan que realmente funcione y llevándote a comprender la importancia del ahorro en el desarrollo de cualquier plan a largo plazo. Y por supuesto, poniendo a prueba los mitos acerca de la pensión en Colombia. Comienza ahora. Sé el protagonista de esta historia y decide cómo será de ahora en adelante. Para nosotros es muy importante conectar contigo y por eso te invitamos a participar en estos espacios donde obtendrás el conocimiento y la información clave para tomar decisiones conscientes. Para que tengas la mejor experiencia, te sugerimos conectarte preferiblemente desde tu computador. Así evitarás distracciones y tendrás mejor sonido e imagen. Idealmente, conéctate a través de cable de red o lo más cerca posible a tu conexión de internet o router, si lo haces a través de Wi-Fi. Todas las preguntas que tengas, hazlas a través del chat. Al final, abriremos un espacio para resolverla con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo a través del chat para darte solución. Disfruta y aprovecha esta charla gratuita al máximo. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por aceptar esta invitación de Scandia a la saga Más allá de tu futuro. Hoy tenemos un invitado súper especial que sé que les va a gustar mucho. Nuestro invitado está desde México conectado. Es una persona que ha logrado revolucionar el conocimiento a través de mezclar 2 tendencias muy importantes. Las 2 tendencias que él logra mezclar son la necesidad de aprender sobre nuestras finanzas personales y logra conectarla con la revolución cultural de los últimos años, que son los memes y la información cultural que viene en ellos. Es el creador de Cultura Financiera, una página espectacular para que ustedes la sigan y trae los mejores consejos. Es también el creador de Moneyfest en México y pues sin más preámbulos tengo el gusto, el lujo y la emoción de presentarles a Daniel Urias. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Andrés, muchísimas gracias por la presentación, gracias por invitarme a Scandia, Colombia. Un gran honor estar con ustedes. Debo decir que es mi primera conferencia en Sudamérica. Ya tuve la oportunidad hace unos meses de estar en Costa Rica, pero pues, no había llegado tan al sur y estoy muy feliz. Estaría más feliz todavía si fuera presencial, pero bueno, pues afortunadamente dentro de todo este lío que ha sido esta situación, podemos vernos aunque sea a distancia y el día de hoy pues estoy súper contento de poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en Cultura Financiera para hablar de metas de ahorro, para pensar un poquito en nuestro futuro a propósito de esta saga, como bien se titula, que es Más allá de tu futuro. Y pues ya listísimo por acá para compartirles la información que preparé especialmente para ustedes el día de hoy. Bienvenido, Daniel. Pues vámonos con la presentación. Si les parece bien, déjenme por acá compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y ahorita les voy a ir contando ahí cómo van a estar pues todas las cosas importantes que tenemos que saber
el día de hoy de este tema? Pues ya les decía que para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy para hablar del futuro. Yo ya fui de una vuelta, revisé todos los posibles escenarios en donde podemos o no triunfar para tener ahorro para el retiro, para cumplir nuestras metas financieras, y justamente pues ya estoy por acá de regreso para contarles qué es lo que vi en todos esos futuros con los que me encontré. Antes de comenzar, quiero nada más por acá recordarles a quienes ya están conectados que el día de ayer les hicieron llegar un correo electrónico con este test rapidísimo para definir qué tan buena es su salud financiera. Si son tan gentiles, si ya lo contestaron, les agradeceríamos muchísimo que en los comentarios nos pongan, por favor, cuál fue la calificación o el resultado que obtuvieron. No se preocupen, todo va a ser anónimo, no vamos a decirle nada a nadie. Acá se va a quedar nada más entre nosotros. Y si no lo han contestado, para que pues ahorita, mientras esto va avanzando, pues tengan ahí tiempo de responderlo y que nos puedan compartir sus resultados en el chat, por favor, porque queremos saber de arranque qué tan buena es su salud financiera. Otro aviso, vamos a tener una serie de preguntas y respuestas al final de la presentación para que también nos ayuden a poner sus preguntas en el chat conforme vaya avanzando la plática, lo que se les vaya viniendo a la mente, que les surja una duda, por favor escríbanoslo para poderles contestar al final. Y algo que también vamos a hacer al final es que vamos a platicar Andrés y yo sobre una serie de preguntas que les vamos a agradecer acá al equipo de Scandia Colombia si nos ayudan poniendo una rapidísima encuesta. Son 5 preguntitas nada más con las que quiero que arranquemos, que me ayuden a responderlas en este momento, bueno, en cuanto estén en pantalla, y al final de la presentación vamos a revisar los resultados. Esta encuesta es completamente anónima, entonces por favor contesten pues lo más honestamente posible que se pueda para que Andrés y yo tengamos pues al final también estos puntos de reflexión sobre cuáles son las respuestas que ustedes nos van a regalar en este momento. Vamos a darles unos 30 segundos para que puedan pensarlas perfectamente bien. Son muy poquitas opciones y pues ya nos vamos a la plática del día de hoy. Muy bien, yo quiero suponer que ya tenemos todas sus respuestas. Les damos 10 segunditos más y si nos ayudan por acá, pues ya quitándola. Mil gracias. Y ahora sí, ahí están los resultados. De todas maneras, si nos ayudan al ratito a volvernoslos a poner para que los podamos revisar con detalle. Y por ahora vamos a arrancar, si les parece bien, con esta primera parte que yo estoy seguro que no importa si seamos de donde seamos, de México, de Colombia, muchos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué pasa? De verdad, yo sí intento ahorrar, me esfuerzo, le echo ganas, pero nomás no lo logro. Siempre fracaso en el intento, me gasto el dinero, se me olvida seguirle. ¿Y qué pasa? ¿Por qué generalmente nos cuesta trabajo ahorrar? A algunas personas, no voy a decir que a todas, pero a algunas personas nos resulta, me incluyo en algún momento también, yo pasé por esto, nos cuesta mucho trabajo empezar a ahorrar. Y justamente lo primero que necesitamos para poder afianzar y tener bien claro hacia dónde vamos, si queremos arrancarnos a ahorrar, es que necesitamos tener metas. Esta es la primera razón por la que a veces nos cuesta trabajo hacer un proyecto de ahorro. No tenemos metas. Y pareciera algo bien sencillo para algunos, pero créanme que para otros no lo es tanto. De hecho, a mí me llegan seguido comentarios y preguntas en nuestras redes sociales de cómo le hacemos o de dónde tengo que partir para saber cuáles son mis metas. Y esa pregunta es sumamente difícil que alguien que no sean ustedes mismos la pueda contestar, porque es un tema
completamente personal. Y metas habrá como personas hay en el mundo. Hay que pensar qué quiero lograr académicamente, si quiero estudiar un posgrado en Colombia, en otro país. Realmente, si su objetivo es formar una familia, tener hijos, pagar la educación de esos hijos cuando ya se vayan a la universidad, tener un negocio propio, ser emprendedor, viajar al otro lado del mundo ahora que ya se pueda otra vez viajar con toda libertad. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer al momento de definir nuestras metas. La siguiente pregunta, ya que tengamos claro qué queremos hacer, es ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo en el que quiero o debo de cumplir estos objetivos, estas metas en mi vida? Y finalmente, y por supuestísimo, este punto que es bien importante, el monto, ¿cuánto me va a costar cumplir ese objetivo, hacer realidad mi meta? Una vez que yo ya tengo estos 3 parámetros bien identificados en mi vida, va a ser mucho más sencillo que yo pueda apegarme a un plan de ahorro, respetarlo, porque además, ¿qué sucede muchas veces? Que yo guardo dinero y a la vuelta de 2 días se me antoja comprarme algo en el centro comercial o en el mall, y entonces ese dinero que tenía ahí a la mano, lo tomo, me lo llevo y compro cualquier cosa que probablemente ni siquiera era tan necesaria en mi vida. ¿Por qué? Porque mientras yo ahorre únicamente con la intención de cubrir mis necesidades inmediatas, aquí en México decimos, pues voy a ahorrar para lo que se ofrezca. ¿Y qué quiere decir esto? Pues voy a ahorrar pues, para cualquier cosa que se me antoje, pues ahí tener dinero. Evidentemente, pues todos los días, y ojalá que nada más fuera una vez al día, 3, 4 o 5 veces al día se nos antojan cosas. Comprar en línea, que ahora ya estos meses se ha vuelto algo mucho más frecuente, cuando salimos con mayor normalidad, pues también vamos por la calle, pasamos por una tienda, por un restaurante, en fin, todo el tiempo estamos pensando en comprar o en recompensarnos en este momento, y siendo así, pues es bien difícil que logremos juntar dinero, más cuando no tenemos un objetivo que realmente nos interese. Yo les aseguro que si en este momento se preguntan y se responden cuál es el viaje de su vida, el sueño más grande que siempre han tenido de conocer, vamos a suponer, Japón o el lugar más recóndito, más alejado que se puedan imaginar. No cuenta Cartagena, que pues ahí se está muy cerquita, pero ¿a dónde quisieran ir? ¿Cuál es ese sueño que ustedes tienen? Y la siguiente pregunta es, ¿ya averiguaron cuánto cuesta? ¿Ya saben cuánto vale un hotel en ese lugar? ¿Cuántos días se quieren quedar? ¿Cómo le van a hacer? ¿En cuánto tiempo se quieren ir? Todos esos puntos son los que nos tenemos que preguntar para verdaderamente comprometernos con una causa de ahorro. Acuérdense que ahorrar sin un objetivo claro es como salir a caminar sin rumbo fijo. Se van a cansar, se van a aburrir y al final de ese día no habrán llegado a ninguna parte. Hay quien dirá, y esto es bien importante que nos lo preguntemos, créanme que no les estoy presumiendo, no es que yo realmente pues, pueda vivir 100 años, realmente, pues con lo que tengo así, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Y se lo han preguntado en este preciso momento. ¿Cuántos días, cuántos años, cuántos meses u horas podrían vivir? Y esta es la clave, manteniendo el estilo de vida que tienen en este momento, si nada más tuvieran que depender de sus ahorros. A muchas personas, desafortunadamente, regresando con esta situación, esta contingencia sanitaria en la que estamos prácticamente en todo el mundo, esta situación ya la vivieron, ya les tocó que de un día para otro, desafortunadamente, en sus trabajos les dijeran, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no tenemos dinero para pagarte y entonces pues ahí arréglatelas como tú puedas. ¿Qué pasó en esos casos? Teníamos ahorros, teníamos deudas. ¿Cómo nos agarró esta situación en la que estamos todavía inmersos? Y eso nos lleva a hablar precisamente de los tipos de ahorro. Y el primer gran ahorro que todo mundo deberíamos de tener
es el ahorro para emergencias. Es súper, súper importante que en uno de estos cajones en donde nosotros vamos a comenzar a ahorrar e invertir nuestro dinero, consideremos que el primer tendría que ser contar para emergencias. ¿Por qué? Porque resulta que si yo empiezo a trabajar en alcanzar mis metas financieras, ya mencionábamos algunos ejemplos, estudios, viajes, familia, negocio propio. Imagínense que ya empezaron a ahorrar para tener su propia empresa, su propio restaurante, su propia cafetería. Pero resulta que viene una situación de emergencia, un problema de salud, algún incidente en casa, una pérdida, un robo de su dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese proyecto que tienen? Pues van a tener que tomar dinero de ahí para poder cubrir los gastos indispensables que son pues la alimentación, pagar renta, los servicios, luz, agua, etcétera, etcétera. Por eso, primero yo tengo que protegerme, es como mi colchón, así mi respaldo en caso de que me caiga, pues no me vaya a pegar yo tan fuerte. Y el siguiente tipo de ahorro justamente es el ahorro para mis metas de vida. Yo ya tengo el ahorro para emergencias. Ojo, ahí debe de ser mínimo de 3 a 6 meses de mis gastos más importantes. Eso anótenlo bastante bien. ¿Y cómo saber cuánto es ese dinero? Pues tengo que hacer un presupuesto. Ahorita lo vamos a ver también. Nos vamos con el ahorro para las metas de vida, que son los proyectos que yo tengo en unos meses, en un año, en 2, 5, 10 años. ¿En cuánto tiempo quiero lograr los planes y los proyectos de vida que tengo? Y el punto número 3, y ahorita nos vamos a enfocar mucho más adelante con esta parte, que es el ahorro para el retiro. Esos serían los 3 grandes pilares por los cuales yo tendría que iniciar un plan de ahorro e inversión. En el caso específico del ahorro para el retiro, lo ideal es que podamos iniciar, aunque sea con cantidades pequeñas, desde el momento en el que ya estoy ahorrando para emergencias. Es decir, destino una mayor parte para mi ahorro para emergencias y una pequeña parte, aunque sea chiquita, para el retiro. Pero ese ahorro es algo que siempre, siempre debe de estar presente en mi vida, porque acuérdense que están ahorrando para vivir más o menos unos 20 años con el dinero que logren juntar. Es decir, que ese es el ahorro más grande y de cierto modo más importante porque lo vamos a requerir en un momento clave en nuestra vida. Regresando a este simulacro, digamos, de retiro en estos momentos, en este año 2020 para muchas personas, los mandaron a su casa y sin sueldo, nada más con el dinero que tenían ahorrado. Hay quienes, les decía hace ratito, desafortunadamente, pues la han pasado muy mal porque no tenían ahorros suficientes. Hay quienes han tenido que reducir sus gastos de manera drástica, cancelar algunos proyectos importantes, porque desafortunadamente, pues las circunstancias, este cambio de ganar una cantidad y al día siguiente que te bajen ese ingreso o desaparezca, ha sido muy fuerte para algunas personas. Y eso es exactamente de algún modo lo que sucede cuando me retiro, cuando nos vamos ya a descansar después de haber trabajado muchísimos años. Van a pasar 2 cosas. Uno, voy a dejar de tener un ingreso fijo, quienes trabajen con un pago quincenal o mensual. Y por el otro lado, pues voy a tener, si todo lo hice correctamente, una pensión, es decir, me van a pagar un monto pequeño que seguramente pues ya no va a ser ni cerca de lo que ganaba cuando estaba activo. Entonces, hay que ir pensando súper bien en ese tercer punto. ¿Cuáles son los errores que nos impiden ahorrar? Además, decíamos hace rato de que no tenemos metas claras. Lo primero es que nos esperamos a que nos sobre el dinero. Eso al menos aquí en México es muy común. Yo no sé si en Colombia sucede así, pero aquí hay personas que dicen, cuando me sobre dinero de mi paga, lo voy a ahorrar ese dinero. Lo que me sobre lo ahorraré. ¿Y qué pasa? La realidad es que nunca, desafortunadamente, nos sobra dinero.
también nos sucede, y he escuchado algunos casos de que a quien le llega a sobrar algo de dinero, hasta se preocupa y se pregunta si le habrá faltado pagar alguna deuda, pagar la luz, pagar el gas, porque generalmente nos sobra. Entonces, si estamos esperando siempre a que nos quede algo de dinero, van a pasar dos cosas. Primero, yo no voy a ser constante en lo que estoy aportando a mi proyecto de ahorro, porque pues dependeré de que me sobre. Me pueden sobrar 10, me puede sobrar 1 o me puede sobrar nada de dinero. Y por el otro lado, decíamos, pues eventualmente, pues ese dinero no va a tener un objetivo muy claro ni un tiempo determinado para cumplir esa meta. La recomendación aquí es que busquen una opción de ahorro, de inversión, en donde ustedes puedan automatizar el ahorro, es decir, que ustedes definan que cada mes, cada 15 días, el plazo que ustedes elijan y que ese instrumento financiero les permita, puedan tomar dinero de su cuenta en cuanto les pagan o en el momento en el que ustedes indiquen, y que de esta manera van a lograr dos cosas. Primero, tener constancia, ser disciplinados, tener orden, y por el otro lado ya van a tener una cantidad fija, definida, que se va a ir a ese plan, ya no va a ser únicamente lo que les sobre. Punto número 2, algo que pasa también con frecuencia, es despreciar los ahorros pequeños, es decir, dices, no, pues si yo no puedo ahorrar mucho dinero, pues ¿para qué empiezo si no voy a lograr nada? Y así se nos pueden ir muchos años de nuestra vida esperando a tener una cantidad considerable para empezar a ahorrar, y todos esos meses o esos años ya los desperdiciamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay ahorro pequeño mientras seamos constantes. Y creo que esa es la clave. Si yo puedo empezar con lo mínimo en este momento, pero puedo empezar, tengo esa posibilidad de iniciar un plan de ahorro, hay que hacerlo. Y conforme vaya pasando el tiempo, voy a tener la oportunidad de que esa cantidad que yo ya estoy ahorrando, invirtiendo, vaya creciendo conforme yo me vaya haciendo más organizado también. Punto número 3, guardar el dinero en casa. Es una muy mala idea. Primero, porque cuando yo tengo el dinero en mi casa, lo tengo al alcance de mis gastadoras manos, y es muy probable que a la mínima provocación, pues ese dinero desaparezca. Por el otro lado, recordemos que pues estando el dinero en mi casa se expone a situaciones propias de mi hogar, alguna inundación, algún incendio, algún robo, en fin, hay muchos riesgos de guardar el dinero en casa. Y el riesgo financiero es que acuérdense que los precios de todos los productos y todos los servicios van subiendo año con año, y mi dinero guardado en la casa pues se queda estancado, no crece, no recibe una ganancia. Por eso hay que buscar, decíamos en el punto número 1, automatizar mi ahorro. Y en este punto número 3 aprovecho para agregar que ese ahorro automatizado se invierta, se meta a un instrumento que me dé ganancias o rendimientos por mi dinero. Punto número 4, no hacer un presupuesto, no saber cuánto, cómo, ni en dónde se va mi dinero. ¿Y qué sucede? Que a fin de mes, pues hasta me preocupo y digo, es que no sé ni en qué se me fue el dinero. Es más, en un día normal seguramente les ha pasado que salen con un billete y se van a trabajar o de paseo, y cuando llegan a casa en la noche, al final del día, ya solo traen unas cuantas monedas y ni siquiera tienen la menor idea de en qué se les fue ese dinero. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Si yo gasto dinero que no recuerdo en qué se me fue, lo más probable es que sea dinero que lo gasté pues en algo que no era tan importante. Y finalmente, algo que sucede mucho es esperar a que gane más dinero. Cuando me aumenten el sueldo, voy a empezar a ahorrar. ¿Y qué sucede? Que por lo general pasa muy seguido, cuando alguien gana más, lo que hace es que en un par de meses incrementa su estilo de vida, es decir, que empieza a gastar más. Y de pronto
a la vuelta de unas cuantas semanas ya sienten otra vez que el dinero no les alcanza, las deudas los rebasan. ¿Por qué? Porque ese aumento de sueldo no se destinó desde el principio a un proyecto de ahorro. Entonces, son algunos errores que solemos cometer, algunos seguramente son familiares, algunos otros espero que la mayoría no los cometan ninguno de ustedes. Vámonos ahora a hablar del futuro. ¿Estamos listos? ¿Nos sentimos preparados? Decíamos hace rato, si ahorita en este preciso momento, ahorita creo que es una palabra muy mexicana, pero si en este momento, en este instante, nos enviaran al futuro y nos dijeran, ya no vas a ganar más dinero más que el que lograste ahorrar hasta el día de hoy, ¿estamos listos para poder vivir tranquilos en ese futuro? La esperanza de vida en Colombia es en promedio de 77 años. En el caso de las edades de retiro, para las mujeres es de 57 años y para los hombres de 62. ¿Qué pasa? La esperanza de vida, ya viéndola por género, en el caso de las mujeres es de 79 años. Es decir, suponiendo que sí se retiran a los 57, más de 20 años que tendrían que vivir ya retirados o retiradas en este caso. Los hombres viven menos, son más o menos 74, 75 años la esperanza de vida de los hombres. Estos 77 años es un promedio entre esas dos edades. La pregunta aquí que muchos se hacen es ¿por qué los hombres tienen una esperanza de vida menor que las mujeres? Pues tuvimos una investigación especial para definir qué es lo que pasa con los hombres de Colombia y esto fue lo que encontramos. Son 3 imágenes reveladoras que nos indicarán por qué efectivamente los hombres en Colombia tienen una esperanza de vida menor que las mujeres. También en México pasa exactamente lo mismo. Son de hecho casi los mismos años de diferencia. Pues la respuesta básica es porque pues, solemos ser más imprudentes. Línea de la productividad. ¿Qué tan productivos somos? ¿Cómo generamos ingresos, dinero, plata? Pues de los 0 a los 21 años somos poco o nada productivos. Hay algunas personas que sí comienzan a trabajar desde los 16, 17 años y van creciendo desde muy jóvenes en la parte del trabajo, pero habrá otros que hasta que terminan la universidad comienzan a ser productivos. Luego vienen los 22 años, más o menos 23, que es cuando ya estamos terminando nuestros estudios y nos toca ya enfrentarnos al mundo. Estos primeros 8 años son muy importantes porque estamos definiendo nuestro camino, hacia dónde vamos. Y muchas veces nos olvidamos de empezar a ahorrar en este momento. Mi mejor consejo, más allá de dárselos a ustedes, que yo me daría a Daniel de hace 15 años, hace 15 años, hoy tengo 36, es ahorra desde tu primer sueldo. Y si ustedes tienen hijos que ya van a empezar a trabajar, si ustedes están empezando a trabajar o tienen algunos años, créanme que lo mejor que pueden hacer es comenzar a ahorrar mucho, muy temprano en su vida, porque entonces van a lograr cosas maravillosas a edades mucho más tempranas. Luego vienen los 31, 32 años, que es cuando estamos en esta etapa de máxima productividad. Es cuando generamos más, somos más creativos, tenemos mucha más energía y generalmente es esa etapa de nuestra vida donde definiremos mucho lo que va a suceder hacia el final de nuestra vida. Que ojo, cuando decimos el final no significa que vaya a ser un final breve. Estamos hablando más o menos de 20 años. O sea, imagínense, 20 años es una vida completa. Es muy similar a la primera parte de esta línea, de estos primeros 21 años de poca o nula productividad, trasladados ahora a los 60 años en adelante. Si además ustedes tienen familiares que han vivido o viven todavía con 80, 90 años de edad, es altamente probable que ustedes también puedan replicar ese estilo de vida, esa longevidad,
y que vayan a llegar a esas edades. Entonces, consideren lo que pasa también en estos años. Nos vamos a enfrentar a imprevistos y a situaciones difíciles, un accidente, alguna situación de emergencia que nos toque cubrir y que nos pueda costar dinero si no estamos parados con un seguro, si no tenemos ahorros de emergencia, nos pueden sacar de equilibrio. Y ha habido personas, incluso conocemos casos, que tenían una vida económicamente muy próspera y alguna situación imprevista como estas, pues les generó pérdidas muy grandes y tardaron muchos años en reponerse, o hubo quienes ya no lo lograron. Una enfermedad. Y por el otro lado, recuerden que no todos son malas noticias. Va a haber personas que decidan formar una familia, tener hijos, su situación va a cambiar en ese momento. Y quienes no quieran tener hijos, porque también hay que recordar que estamos cambiando como sociedad y ya cada vez hay familias más pequeñas con menos hijos, o familias sin hijos, pero que tienen mascotas. En México les llaman perrijos o gatijos. Así uno, por ejemplo, como ese perrito que les dejo ahí. Pretextos para no ahorrar para el retiro. No creo que llegue a esa edad. Muchas personas me han dicho, no, y si no llego a los 60, el problema no es que no llegues. Si no llegamos, pues ya nos despedimos de este mundo, no sabemos qué hay en el más allá, pero ya no es una preocupación. Lo que verdaderamente nos tiene que preocupar es, ¿y si sí llegamos a esa edad y llegamos sin ahorros, cómo le vamos a hacer? También hay quien me dice, no, con mi estilo de vida no creo que pase de los 50 años. Ahorita vamos a ver el caso de alguien muy particular que todo el mundo conocemos, que ha tenido un estilo de vida bastante desenfrenado y ya tiene casi 80 años y sigue bailando y cantando como si nada. Soy muy trabajador y próspero, nunca me va a faltar dinero. Les decía que hay situaciones complicadas en algunos momentos de nuestra vida claves que nos pueden sacar de equilibrio. Y también hay quien dice, no, es irreal eso de que uno se la va a pasar viajando y en su yate. Y en México decimos como viejito gringo, porque generalmente pues, los personas de la tercera edad vienen a México a pasar su retiro y se la pasan muy bien porque tienen buenos recursos para eso. Pero la pregunta aquí es, si te parece muy irreal imaginarte viajando por el mundo durante tu retiro, más bien pregúntate cómo no te gustaría pasar esos años. Todos conocemos a personas de la tercera edad que desafortunadamente, por falta de ahorros y de recursos, tienen que seguir trabajando en condiciones muy difíciles, con sueldos muy pequeños, después de los 60, 70, 80 años. La pregunta es, ¿cómo no quiero yo llegar a esa edad? Y lo ideal es llegar con tranquilidad. Y aquí les dejo, pues ustedes conocen al buen Mick Jagger, que, pues digo, a mí no me consta, pero lo que se dice es que ha tenido un estilo de vida bastante desenfrenado. Dicen ahí también que tiene pacto con alguien del más allá. El siguiente caso es Mike Tyson, es un boxeador que es muy famoso, que generó millones y millones de dólares a lo largo de su vida productiva y hoy en día vive a un paso de estar en la miseria. Y finalmente, pues hay una película que habla de unos señores de la tercera edad, unos octogenarios que se la pasan viajando por el mundo. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a considerar un ahorro para mi retiro? Hoy mismo. De hecho, era hace como un año. Ya vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de iniciar. Y acuérdense, mientras más rápido empecemos, mucho mejor. Y en especial voy a insistir muchísimo en el tema de invertir el dinero, porque si yo invierto para mi retiro y reinvierto ese dinero más lo que gano, voy a lograr resultados excelentes gracias al interés compuesto. Este interés compuesto básicamente aplica para todas las inversiones en donde yo reinvierto año con año y sigo aportando. Es decir, vamos a poner aquí un ejemplo súper sencillo que está aquí en este recuadro, en donde si yo tengo nada más, guardo el dinero en mi casa y ahorro 100 pesos,
durante el año 1 tengo 100, 110, luego tengo 150 y llego a los 10 años con 200 pesos nada más. Esto así lineal, digamos. En el caso del interés compuesto, vean la diferencia, y este es un ejemplo muy sencillo. Obviamente hablaríamos de cantidades mucho más considerables, pero aquí sí hay una diferencia importante. Más pronto, más años tenga yo para ahorrar, hay dos cosas buenísimas. La primera, la cantidad que yo aporte va a ser más pequeña, porque tengo más tiempo para juntar una cantidad mayor. Pero además, el efecto del interés compuesto va a generar que esta bola de nieve que va creciendo a mi favor crezca mucho más y de una manera pues más rápida. Y esto básicamente hay quien le llama la magia del interés compuesto, y pues definitivamente sí es algo maravilloso que debemos de considerar cuando estamos pensando en ahorro de largo plazo. Así que ahí está este viaje rapidísimo hacia el futuro, hacia su futuro, pensando en todos los escenarios posibles, las cosas que queremos lograr en unos meses, en unos años, y cómo queremos pasar nuestra vida una vez que decidamos que ya no queremos, ya no podemos trabajar probablemente, cómo queremos pasar esa vida. Y yo creo que todos nos la queremos pasar lo mejor posible y tranquilamente. Para quienes no tienen hijos, y ahorita hablábamos de los perrijos o los gatijos, es decir, mascotas, les dejo una bibliografía recomendada para que platiquen con ellos sobre el tema del retiro, para que ahí, si no les cuesta trabajo hacerles entender que no todo su dinero es para ellos, por favor, hablen con sus mascotas. Mención aparte, obviamente el libro pues es autoría de Cultura Financiera, y se los mandamos por internet, no es cierto, no existe, pero si existiera sería muy útil para muchas personas. Prácticamente con esto llegamos al final de esta sesión. Les recordamos que el próximo 2 de septiembre va a ser el capítulo número 3, capítulo 3 y final de esta saga, para que por favor pues también lo puedan anotar en sus agendas, que va a estar increíble que también se den la vuelta en este tercer capítulo. Mil gracias, me despido, me voy a salir nada más de la presentación para irnos a revisar los resultados de la encuesta y revisar también sus preguntas y ya comenzar esta plática de cierre con Andrés Gallo. Les mando un abrazo, gracias por estar atentos mandando sus preguntas. Todavía vamos a seguir recibiendo las preguntas que tengan. Así que ahora, si les parece bien, por favor, si nos mandan los resultados de la encuesta, se los agradeceremos muchísimo. Listo, pues Andrés, si estás listo. Listo, Dani, ¿cómo la ves? Bueno, aquí hay mucha... Pero estaba cerca al dato que tú decías, el 72% está de acuerdo con que los colombianos vamos a vivir 77 años, y hay muchos que dicen que sí, que van a superar los 70 años. Mira, el 89% dice que va a estar arriba de los 70 años. Eso es bastante bueno tenerlo claro, un 11% un poco más pesimista, pero es importante que si ya tenemos esa noción, esa conciencia de saber que seguramente vamos a llegar a esa edad y probablemente muchos años más, no lo podemos saber, pues entonces nos preparemos. Bien, vemos también que esta está bien, bueno, ¿por qué? Y esto también está muy atado a por qué creemos que vamos a rebasar los 70 años. Cerca de un 93% tiene personas conocidas que ya han rebasado esa barrera. Sí, y lo más interesante también es familia muy cercana. En este caso, lo decíamos también en la plática, generalmente se van replicando estos patrones de longevidad, y si mis papás y mis abuelos tienen estas edades, mis tíos, lo más probable es que yo vaya también a replicar ese patrón y yo vaya a vivir muchos años más. Por lo tanto, otra vez se hace muy tangible la necesidad de prepararnos lo mejor posible
porque también es importante ver qué ha sucedido con nuestros familiares, con nuestros abuelos, con nuestros padres, cómo se encuentran ellos hoy viviendo estas etapas de retiro y cómo nos gustaría que fuera para nosotros. Y mira, aquí cambian un poco los resultados porque esa mayoría abrumadora que veíamos en edad, cuando preguntamos acerca de tener un plan para tener suficiente dinero en el retiro, pues el absolutamente sí se nos vuelve el 11%. El no, tal vez lo ve lejano, y el 50% está como en este, creo que sí. O sea, como diríamos en México, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni tan, tal cual. Espero que todas las frases que estoy utilizando les sean familiares. Si dije algo muy extraño, por favor también escríbanoslo en el chat para poder hacer la traducción adecuada. Estaba pendiente de Laurita, y el Laurita también, no te preocupes, que también lo utilizan así. ¿En qué crees que gastan más las personas en su retiro? Mira esta percepción, el 78% siente que van a ser gastos asociados a su salud, el 9% en viajar y el 13% en alimentación. Ese dato, y digo, lo manejamos precisamente de esa forma. Aquí pasa algo interesante y esta es una recomendación que de hecho se hace general en la parte de retiro. Sí es importante que logremos tener el monto de ahorro o la pensión más grande posible, pero vamos a suponer que si yo ganaba 10, si esa pensión que yo reciba una vez que me retire es de 7, eso es suficiente para vivir con estabilidad. ¿Por qué? Porque va a haber muchos gastos que se van a reducir y eso también hay que tenerlo presente en algún modo para estar tranquilos también o estar muy enfocados. Muchos gastos empezarán a bajar, probablemente para ese momento quienes estén pagando una casa, un apartamento, ya hayan terminado de pagarlo. Si quienes tengan hijos o los vayan a tener para ese entonces, esperamos que ya no dependan económicamente de ustedes. Ese también va a ser un cambio, ya no sales a trabajar, por lo tanto, los gastos en transporte, en alimentación fuera de casa van cambiando. Es decir, muchas cosas bajan y precisamente lo que se incrementa aproximadamente entre un 18 y 20% serán los gastos en salud. Pero ya cuando vemos todo en conjunto, encontramos un equilibrio entre esta nueva vida una vez retirados. Oye, Dani, ¿sabes qué también, qué fenómeno pasa y por qué? Pues al retiro deberíamos darle otra connotación, y es, a veces decimos la palabra pensionado y la palabra jubilado, y deberíamos centrarnos más en el jubilado, que viene de júbilo, y júbilo es emoción. Cuando tú tienes júbilo tienes emoción, y el origen de jubilado se remonta al pasado, cuando el esclavo recuperaba la libertad, era la fiesta del jubileo, donde algunos esclavos les daban la libertad. Si nos vamos para atrás y nos damos cuenta que esa alegría es también darme cuenta de a qué te quieres dedicar cuando ya no tengas preocupaciones económicas. ¿A qué te quieres dedicar cuando ya no tienes afán? Y si empiezas a darles enfoque a tu jubileo, a tu júbilo, pues va a ser maravilloso. Y con algo que hablábamos y relacionado con esto de expectativa de vida, es que hay estudios que dicen que los seres humanos podemos llegar a los 100 años, y teniendo en cuenta estas edades de jubilación y en cuentas de tienda, vamos a vivir entre un 40 a un 35% de nuestra vida como jubilados. ¿Cómo vamos a vivir ese tiempo? ¿Qué queremos para ese momento? Así es, sí. Y algo importante en lo que mencionabas es también recordemos que la esperanza de vida va a ir haciéndose todavía más grande. Es decir, difícilmente eso se va a revertir. Es decir, que no va a empezar a ser de 70, 68 años, sino que conforme los años vayan pasando, y no estamos hablando tampoco de tanto tiempo, probablemente quienes tengan hijos el día de hoy, pequeños, o los vayan a tener, esas edades de esperanza de vida ya no van a ser de 77 años, van a ser 85, 90 años, y en un par de décadas, sin ningún problema, ya se va a convertir en algo bastante normal
ver personas de 100 años o más. Algo que pasa aquí en México y probablemente también ocurre en Colombia, es que cuando yo era niño, es decir, hace como 30 años, 25 años, una persona de 50, 60 años era un venerable anciano. Decías, don señor, es decir, los veías ya como personas que están grandes en edad. Sí. Hoy en día, cuando vemos a personas de 60 años, 65 años que fallecen, el comentario de muchas personas Murió muy es, joven. estaba súper joven, era muy, muy joven, tenía mucha energía, tenía toda la vida por delante prácticamente, y eso cada vez va a ir creciendo. Los próximos años va a ser también, vamos a ver 70, 75 años con personas en perfecto estado de salud mental, pero lo que también, y ese es el reto que tenemos que revisar, que es importante, recordemos que no porque yo llegue en perfectas condiciones a los 70 años, significa que voy a tener las mismas oportunidades laborales que una persona de 25 o de 30 años. Es decir, que vamos a vivir mucho más tiempo, pero de cualquier forma comenzaré yo a tener retos para obtener ingresos, tanto en la parte como empleado como en la parte como independiente, como emprendedor, se comienza a hacer un poco más difícil. Por eso es tan importante que pensemos en el ahorro. Seguro, y cómo soy arquitecto de mi futuro. Mira, hay otra, vamos ya con las dos y tenemos ya unas respuestas. Tenía aquí mi celular porque tenemos aquí las preguntas a las que nos han hecho en el chat. ¿Conoces a alguien famoso que haya ganado mucho dinero y que en su vejez haya llegado a condiciones de pobreza? El 67% conoce personas a las que les cambió la historia relacionada con el dinero, y el 33% dice que no. O sea, es una mayoría que ha visto personas que no tomaron las mejores decisiones y lamentablemente llegaron a condiciones de pobreza. Así es. Y es muchas veces hay quien atribuye el éxito de personas famosas, de millonarios famosos, a que nacieron en condiciones económicas favorables, es decir, pues ya venían de una familia con dinero. Pero existen muchísimas historias de personas que tenían todas las condiciones dadas para que fueran exitosos y que fueran millonarios el resto de su vida, y que han terminado en condiciones económicas muy complejas. Y si te parece, vamos a la última pregunta. Perfecto, para irnos a las preguntas que nos están enviando. Una mayoría absoluta dice, ¿te gustaría depender financieramente de alguien en tu futuro? El 98% dice no. De acuerdo. Así es, sí, definitivamente es algo que pues ni financieramente ni depender de ninguna forma de un tercero, en especial de nuestros seres queridos, pues los queremos para acompañarlos, para ser parte de su vida, para crecer y vivir juntos lo bueno, lo malo, pero definitivamente pues nadie queremos representar un problema financiero en algún punto de la vida. Mira, empiezan las preguntas y esta es una que a mí me encanta que nos hagan porque realmente es un mito que debemos debatir, y es si es posible retirarse. Eso no va a pasar acá. Yo me adelanto para pasártela y es claro que es posible si yo construyo mi futuro. Si yo tomo la decisión de hacerlo, claro que va a alcanzar mi retiro. ¿Tú qué opinas sobre esto, Daniel? Sí, es algo, decíamos que tenemos que partir de un número, es decir, lo primero es pensarlo, por supuesto, pero el siguiente paso, ya una vez que está en mi mente, es no esperar, es decir, actuar de inmediato y hacer un plan. Y si ese plan, también decíamos durante la plática, en este momento pareciera lejano, o ese dinero que yo necesito, que quiero llegar a ahorrar, en este momento parece que es mucho, empiecen con lo básico, es decir, arranquen con la cantidad que les sea posible invertir para esa meta específica del retiro, y yo les puedo asegurar que mientras más años les falten, van a pasar cosas muy buenas a lo largo de su vida, van a crecer financieramente, van a tener nuevos empleos, probablemente se independicen, pongan su propio negocio, y las condiciones económicas que viven en este momento
lo más probable, porque esa es la tendencia, que crezcamos y evolucionemos en todo aspecto, más adelante, los próximos años, van a poder tener más posibilidad de destinar montos mayores para su retiro. Pero lo importante es arrancar en este momento. Bien, mira, nos preguntan si el ahorro para el retiro es distinto al fondo de pensiones. Y yo ahí creo que se complementan porque el fondo de pensiones es un ahorro para el retiro, pero es necesario tener uno adicional para cerrar esa brecha entre lo que vamos a recibir como pensión más lo que estoy acostumbrado. ¿Qué importancia le ves tú a construir este fondo que me ayude a cerrar la diferencia entre la pensión y lo que yo quiero recibir? Perfecto. Sí, es que de repente se me corta, perdón. Sí, y eso creo que también es bien importante. Seguramente ustedes tienen ese dato, que hay algo que se llama tasa de reemplazo. Es decir, la primera proyección que yo tendría que revisar es cuánto voy a obtener de lo que por ley o por el sistema de pensiones en Colombia me corresponderá recibir al momento de jubilarme. Y por el otro lado, la siguiente pregunta es, ¿ese dinero va a ser suficiente o yo necesito complementar con un ahorro adicional? La gran noticia o la buena noticia es para quienes tienen hoy esa prestación de que ya hay dinero que se está acumulando, pues entonces esta parte, esta fracción adicional que ustedes deban de poner por su cuenta, pues no será tan grande, pero les decía, esta tasa de reemplazo significa cuánto dinero va a reemplazar a mi último sueldo cuando me retire o cuando me jubile. Si yo ganaba 10, ¿cuánto me va a dar ese sistema? A lo mejor me va a dar 40 de pensión y la pregunta es, ¿esos 40 van a reemplazar al sueldo que tenía? ¿Va a ser dinero suficiente para mantener mi calidad de vida como la había tenido en los últimos años o tengo que sumar con elementos de ahorro adicional para que ese dinero que yo vaya a recibir al momento de jubilarme pues sea mayor? Excelente. Mira, esta, y si quieres esta nos la dividimos y nos dicen, bueno, ¿cuáles son los tips de ahorro y los tips para dejar de gastarme plata? Si quieres yo tomo los de gastarme plata y te paso los de ahorro. Dos sencillos para dejar de gastar plata. Es que hay que saber gastar, hay que ser racionales porque hay que gastar, pero hay que ser racionales, hay que utilizar la mente y la racionalidad para gastar. El primero es, ahorita para muchos de nosotros el plan se volvió a ir a hacer mercado. ¿Listo? Si vamos a ir a hacer mercado, la recomendación es, por favor, vayan a hacer mercado después de almorzar, porque es que si yo voy, digamos, a esta hora, no he almorzado, es a comer en mexicano. Si voy a hacer mercado y tengo hambre, la orden primaria del cerebro es ponga mucha comida en el carro. Yo voy a poner una cantidad de comida que tal vez no necesito, pero esa orden primaria me está diciendo compre, compre, compre. Y el segundo, para darle paso a Daniel que nos cuente esos tips mágicos de ahorro, el tema con las compras digitales. Estamos comprando mucho de manera digital. Entonces, en la mano izquierda, el celular, en la mano derecha vamos a imaginarnos el dinero en efectivo que nos vale eso que vamos a comprar y lo ponemos así. Si yo decido tomar el celular y dar ese clic, es porque realmente necesitaba eso que quiero comprar. Si yo prefiero tomar la mano derecha, ahí pueden venir dos factores. O realmente no lo necesitaba o el precio que tiene actualmente no estoy dispuesto a pagarlo. Dos tips muy sencillos con el manejo del gasto y dejo a Dani para que nos cuente sobre tips del ahorro. Perfecto, muchas gracias. Agregaría únicamente en la parte de gastos, hay algo que yo me he dedicado a investigar todos estos años con cultura financiera, que son los gastos vampiro. Los gastos vampiro son todos aquellos que forman parte de su vida cotidiana, que son antojos principalmente, que son pequeños gustos. Aquí le decimos hormiga. Sí, de hecho acá también, pero yo los rebauticé como vampiros porque se chupan tu dinero sin que te des cuenta. Entonces, es bien importante que se hagan el hábito de anotar todos los días, todos los gastos que realizan cuando van a una tienda por una bebida, por un café, por un pan, por una bolsa de papas, papas fritas, etcétera, etcétera, idas a restaurantes. Ahora es mucho más sencillo quienes están haciendo más compras por medios digitales porque todo queda registrado. Cuando vamos y compramos en efectivo se vuelve un poco más retador el asunto.
pero hay que hacernos el hábito de registrar todo, analizarlo al término de la semana y ver en dónde se nos está yendo la mayor cantidad de nuestro dinero. Decíamos que el principal problema no es gastar, sino ignorar en qué se nos fue el dinero. Eso es lo peor que podemos hacer porque significa que ahí puede haber grandes fugas de dinero. Aprovecho el comercial en nuestro canal de YouTube de Cultura Financiera. Recién subimos un video para aplicaciones móviles para llevar el control de tus gastos, que aplican prácticamente en México y en todo, y en Sudamérica también, en Centro y en todo el mundo. Entonces, esa por un lado. Y por el otro, decíamos, para ahorrar, lo primero que yo tengo que hacer es hacer un presupuesto, identificar si yo gano 100 y ese presupuesto arroja que tengo 90 de gastos, esa diferencia, esos 10 los tengo que comenzar a ahorrar. Eso sería lo primero que yo tengo que hacer. Lo siguiente, también muy importante, decíamos, yo tengo que automatizar esa cantidad. Una vez que identifico cuál es mi capacidad de ahorro, y ojo, recuerden que cada persona, por eso se llaman finanzas personales, cada persona y cada familia tiene condiciones y compromisos financieros distintos. No es lo mismo una persona de 20 años con un sueldo de $1,000, que es soltero, vive en casa de sus papás, no les da dinero, no les da para comprar comida, le regalaron el carro, vive a 2 cuadras de su trabajo, entonces ni siquiera saca el carro para ir a trabajar. No es lo mismo una misma persona de 25 años con $1,000 de sueldo que tenga hijos, que tenga que pagar renta, que tenga que trasladarse durante horas para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, cada situación va a ser diferente. Tenemos que identificar cuál es nuestro monto de ahorro, nuestra capacidad para ahorrar y automatizarlo. Encontrar un instrumento que me permita dirigir esa cantidad de forma automática, periódica y constante a un instrumento de ahorro. Y les dejo una frase que a mí me parece maravillosa de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, reconocido inversionista, que dice: no ahorres lo que te sobra después de gastar. Gasta lo que te sobra después de ahorrar. Punto número 1 del ahorro, y a partir de ese momento lo que sobre, como ustedes gusten gastarlo, es su dinero y hay que disfrutarlo también. Adelante. Bien. Hay una nueva y tenemos más preguntas. Esta dice: ¿tú crees que es posible comprar los activos más comunes como casa, vehículo, educación con un ahorro en interés compuesto a cambio de una deuda financiera? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué tips nos das? Y es no vamos a satanizar el financiamiento es necesario, pero es mejor tener unas bases interesantes de ahorro para alcanzar los objetivos. ¿Qué opinas, Daniel? Totalmente de acuerdo. Creo en algunos casos muy puntuales, yo sí sugiero que el crédito o adquirir una deuda nos puede ayudar a fortalecer nuestro patrimonio. En el caso del automóvil, probablemente no tanto. Yo diría, y se los digo, que el comprar un automóvil no es una inversión, es un gasto, salvo que lo vayas a utilizar para trabajar, es decir, que te vaya a generar dinero el vehículo, no para ir a tu trabajo, sino para estar en una plataforma de traslados, etcétera, etcétera. El automóvil como tal es mucho más un gasto que una inversión, a diferencia de lo que puede ser una casa. Pero como bien decían en la pregunta, sí vale mucho la pena, y como también lo decía Andrés, que se haga equipo. Es decir, yo trato de ahorrar por medio de una inversión, es maravilloso, lo más que pueda, y ya cuando esté con una cantidad considerable que me permita adquirir una deuda controlada, entonces sumo la parte de un crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Y por qué se los decimos? Hay personas, como bien decía Andrés, que dicen que todo lo que sea deuda es negativo y es muy, muy malo. Pero ¿qué sucede? Si yo me espero, en el caso de la casa, a ahorrar el 100% del valor de esa propiedad, van a pasar muchos años. Y todos esos años que van a pasar, la casa que quería comprar o el apartamento que quería comprar va a seguir subiendo de precio. Si yo en este momento, con una parte importante de ahorro, que aparte ya lo había metido en inversión,
pido un crédito, lo que voy a hacer es que hoy voy a fijar, esto se le llama fijar el precio de la propiedad. Es decir, la compro al precio de hoy, no dentro de 10 años, y a partir de este momento la casa ya está en proceso de ser mía, y todo lo que vaya incrementando de valor, esa propiedad, va a ser de beneficio para mí porque ya me hice o ya me apropié de esa casa o de ese bien inmueble. Así que yo sí les sugeriría que se puedan hacer estas mezclas, siempre analizando, comparando. Hay muchas opciones y cuando comparen van a encontrar la oportunidad de ahorrar de forma considerable en el pago de intereses, en el plazo, etcétera, etcétera. Excelente, Dani. Tenemos una más que nos dice, actualmente tengo inversiones, pero las cuotas bancarias se me están apretando. ¿Debo vender y liquidar? Y si eso es realmente una inversión, si tengo compromisos con bancos, entendemos que estamos en una etapa de coyuntura y nos preguntan si debo construir inversiones, debo continuar con las inversiones, pero por otro lado las cuotas se me están apretando. Puede ser un tema de afinar flujo de caja. Sí, definitivamente hay que revisar, y eso sería algo que se tendría que ver pues, ya en directo para saber cuáles son las consecuencias, por un lado, de que las deudas crezcan. Recuerden que una deuda fuera de control puede ser carísima, puede ser los intereses moratorios de deber en una tarjeta de crédito, en un financiamiento bancario, pueden hacer que pierda completamente el control y eso puede traer consecuencias muy serias en mi historia crediticia, eventualmente me puede generar también problemas. Entonces hay que hacer una valoración en este momento del costo que significaría probablemente reducir un poco las aportaciones a la inversión para poder equilibrar la parte de las deudas y finalmente les diría aquí que el mejor momento de poner mis deudas bajo control o salvarme de meterme en problemas es cuando todavía no me he caído al hoyo. Ya una vez que ya estoy ahí adentro es mucho más difícil salir y por lo tanto lo más importante es actuar antes de que el problema se convierta en algo serio. Dani, qué gran espacio, de verdad que han sido unos tips supremamente cercanos, aplicables. Adicionalmente te complementaba con lo que nos contabas de Warren Buffett. Hay un señor de Hong Kong, no sé si lo conozcas, Lee Ka-shing. Este señor a los 14 años perdió a su papá y tuvo que ponerse a las riendas de su hogar. Y era un hogar con muchos retos económicos y él decidió organizar sus ingresos y desde ahí el 25% lo dedicó para inversión. Entonces cuando me llegó a mí la historia de Lee Ka-shing yo decía, bueno, entonces ¿cuánto invierto yo? Y mientras él invertía el 25%, yo invertía el 4% que era la pensión obligatoria. Y dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, ¿en qué momento es que uno va a darse cuenta de invertir? Y te cuento rápidamente la historia y les compartimos esta historia de Lee Ka-shing. Realmente porque él tiene una frase que puede sonar muy dura, pero lamentablemente es cierta. Y esta frase que él dice es, muchos seres humanos quieren ser millonarios, pero lamentablemente no hacen nada para hacerlo. Creemos que el dinero de pronto va a llover un día o vamos a ganarnos la lotería. Aquí ahorita en el chat maravilloso porque nos dieron nos dieron toda casi media selección Colombia de los 90 que habían logrado un reconocimiento económico o unos objetivos financieros y las malas decisiones los llevaron al hueco. Así es, sí, eso sucede en el mundo del deporte con mucho más seguido de lo que nos gustaría. Y totalmente de acuerdo, nos pasa mucho que queremos en el presente gratificarnos constantemente, aunque sea con cosas pequeñitas, y nos olvidamos que la gratificación mayor y las cosas verdaderamente asombrosas que podemos conseguir no suceden de la noche a la mañana, requieren esfuerzo, disciplina, etcétera, etcétera, pero cuando finalmente encontramos cómo organizarnos y las hacemos realidad, agradecemos haber tomado esa decisión definitivamente. Y yo me gustaría cerrar también diciéndoles, si el paso número 1 para organizarnos es ponerle control a mis gastos. Si yo no conozco y no controlo mis gastos, va a ser muy difícil que pueda tener estabilidad y pueda iniciar un plan de ahorro. Y el paso número 2 es buscar cómo generar fuentes de ingreso adicionales una vez que ya tengo ahorita todo bajo control. Ese será el siguiente paso que me permita también crecer
mucho más rápido. Yo no lo digo que es mágico porque no es algo que pase de manera inmediata, ni con solo desearlo ya pueda generar ingresos extras. Me va a tomar un tiempo llegar a ese punto, pero en tanto logro llegar a esa parte de generar ingresos extras, tener a lo mejor un emprendimiento, hacer algo por mi cuenta aparte de mi empleo fijo, lo primerito que tengo que hacer es organizar mis gastos muy bien, tener los gastos que me permitan vivir y disfrutar mi dinero, pero también considerar el ahorro como parte fundamental de estas grandes cosas que también y que a veces las vemos muy lejos porque pues, no hemos encontrado todavía el camino para llegar a ellas. Daniel, este espacio ha sido maravilloso. Les agradecemos a todos por las preguntas que nos han enviado, por su participación. No se les olvide seguir a Daniel en Cultura Financiera, Cool de Fresco W, y su canal de YouTube, que lo acaban de poner en el chat. Y los esperamos a ustedes en el siguiente espacio de esta saga, que va a tener un invitado súper espectacular y que nos va a terminar de convencer que retirarse en Colombia sí es posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los veo también en Instagram. Gracias.